Hablemos un poco de filosofía. La palabra que hoy nos toca es idiota. Es una palabra muy particular porque está directamente relacionada con la filosofía, ya que Platón, en uno de sus libros, que es el Teeteto, le dedica a la propia filosofía en su definición, una asociación con el concepto de idiotez. Increíble, parecería algo como demasiado, digamos, extraño, digamos, y sin embargo la palabra idiota está en los mismos orígenes de la filosofía. ¿Por qué? Porque en ese diálogo está Sócrates charlando ahí con sus discípulos, y medio Teeteto, se escribe T-E-E-T-E-T-O, Teeteto, y como que le preguntan a Sócrates: maestro, ¿nos explica qué es la filosofía? Y lo que hace Sócrates para explicar un poco la métier filosófica es ir al primer filósofo. Es ir en busca de el que ya en esa época se lo reconocía como el primer pensador, que fue Tales de Mileto. Y entonces, cuando Sócrates cuenta el origen de la filosofía, remite obviamente al primero, para tratar de entender cómo este primer filósofo fue recibido en su tiempo. ¿Y saben qué dijo Sócrates? Le dice a sus discípulos: el primer filósofo, el primer tipo que hizo filosofía fue rechazado por su gente a tal punto que lo denominaron un idiota. Y entonces, digamos, la filosofía nace ya con esa huella, con esa etiqueta, con esa marca, asociada linealmente con la idiotez. ¿Pero por qué? Entonces, es yo ya la conté muchas veces, es muy interesante la anécdota, que parece que Tales de Mileto, cuando descubre lo que es la filosofía, se la pasaba así como caminando, habiendo recuperado su capacidad de asombro. Entonces todo lo que observaba, que lo circundaba, empieza como a perder la rutina diaria que hacía que nunca le despertara un interés especial. O sea, de repente, imagínate vos cuando, digamos, haces cualquiera de las cosas cotidianas que haces, si te colocas en la dimensión filosófica, digo, es ese mismo, digo, en mi caso, por ejemplo, estos mismos anteojos que yo estoy en este momento agarrando con las manos, si los encaro desde la pregunta filosófica, se me vuelven un objeto extraño, se me vuelven pasibles de ser interrogados desde un lugar anómalo, ¿no? ¿Qué es esto que estoy tomando con las manos, que tengo, que tiene volumen, que tiene solidez, ¿no? Ni hablar los lentes, que ahora me los pongo y veo las cosas de otra manera. ¿Qué es ver? Digo, un objeto de mierda cotidiano que te acompaña permanentemente como unos anteojos, de repente puestos en la perspectiva filosófica, adquieren otra perspectiva. Entonces, eso le pasaba a Tales, que cuando descubre la filosofía, las caminatas que él realizaba por Mileto empiezan a ser diferentes y lo lentifican. La filosofía tiene mucha relación con la demora, con una demora del pensamiento. Ya les asocio demora, que está muy ligada a la idea del idiota como alguien demorado, como que no está en los mismos tiempos normalizados que el común, ¿no? Entonces dice Sócrates que Tales iba caminando y todo le resultaba asombrante. No existe, ¿no? Asombrante no importa. Todo le generaba asombro, y entonces se la pasaba mirando para arriba. Se la pasaba mirando para arriba en el sentido de que aquello, digamos, donde no detenía la mirada, de repente lo convocaba, y la mirada entonces se posaba, ¿sí? Mirando para arriba, como mirando más profundo. Ahora, dice Sócrates, que de tanto mirar para arriba en sus caminatas diarias, Tales se caía en todos los pozos. Y el pueblo de Mileto se le cagaba de risa. Y lo empezaron a llamar Tales el idiota, porque no sabía resolver el problema más básico, que era no caerse en un pozo. Levantaba tanto la cabeza para preguntarse cuál es el origen del origen, qué habrá después del después, ¿hay algo más? ¿Por qué las cosas son como son?
y sin embargo, pedazo de idiota, no podés saltar un pozo? La familia de Tales se puso muy nerviosa porque denominaban a uno de los suyos idiota, y entonces le pone una criada. Tenían plata, ¿no? Evidentemente los Tales, los talesianos, y entonces cada vez que Tales se caía en un pozo, la criada lo levantaba para que la gente no lo cargara, pero ella misma se cagaba de risa. Cuenta también el relato del relato, en realidad, que un día Tales se hartó de las risotadas, como que volvió en sí y dijo, ¿de qué se ríen estos pelotudos? Y todos lo llaman el idiota, te llaman el idiota porque te caes en... Y el chabón dice, ¿en serio piensan que lo mío es tan improductivo? Y dicen, ¿ven ese monte que hay ahí a la derecha, detrás del camino? Bueno, el año que viene va a ser el único monte que va a dar olivos. El resto va a estar absolutamente infértil. Todo el mundo le dice, idiota, vos que te la pasás mirando para arriba, ¿qué carajo sabes? Bueno, cuenta la anécdota que al otro año efectivamente nadie apostó por ese monte y fue el único que dio olivos, porque la mirada demorada, la mirada trascendente de Tales había podido, sin embargo, visualizar algo que el sentido común en ese momento no vio. En griego, idiota significa el que corta con los asuntos públicos. Saben que de ahí viene la palabra, ¿no? El que corta con los asuntos públicos y se ve privado del común, o sea, se vuelve para sus asuntos privados. Y entonces está demasiado encerrado en sí mismo y no participa de la vida pública. Eso es un idiota. O sea, que la palabra etimológicamente no tiene que ver con aquello a lo que se la ha asociado después, puesta en un lugar de mierda, que es el lugar de una enfermedad mental, ¿no? Del retraso, como en algún punto se asocia al idiota hoy, se lo patologiza, se lo utiliza en ese sentido, cuando en su origen es más simbólico, más representativo de un aspecto, si quieren, cultural, o de un comportamiento cultural y no patológico. Dicen que, por ejemplo, en los evangelios, no, en Hechos, en el libro Hechos del Nuevo Testamento, idiota ya se lo asocia con inculto, ¿no? Como alguien que, en realidad, al estar privado, metido en lo suyo, es que no participa de lo que en esa época era la circulación de la palabra. Entonces también un idiota es un iletrado, un ignorante, y de ahí viene un poco también el tipo que pierde el logos, pierde la capacidad de razonamiento. Mariana Collante nos preparó una hermosa selección del uso de la palabra idiota en nuestros tiempos, que me parece genial, y vamos a completar todo lo que dijimos con esto. Hoy vamos a presentar la letra I. ¡Idiota, qué triste! ¡Idiota! ¿Sabes cuál es el problema, Fernando? ¿Sabes cuál es? Que me enamoré como un idiota. Porque ni es la mujer más guapa, ni la más atractiva, y tampoco la más glamurosa que he conocido en mi vida. Y sin embargo me atrapó. Si el rival atacaba con uno... Te lo pido, por favor, no me faltes el respeto, porque ahora... No, me está faltando el respeto. No seas idiota. No, pará. No seas idiota. Pará. Me saca este pibe. Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con una entrevista exclusiva con el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, Tim Kaine. Kaine habló con nosotros en español y llamó idiota a Donald Trump. Yo diría que sus acciones son acciones de una idiota, especialmente sus acciones contra la comunidad latina. En una de esas noches, la ridícula esta, o sea, borrachísima hasta aquí, drogada. Ya. ¡Cállate! No, si es que se están dando duro, pero no se estén dando, por Dios. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! Este es un idiota que dijo le dice mentiroso delante de tu programa. Y vos no lo podés permitir. ¿Quién es el tarado para decir mentiroso a un hombre grande? Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. Mi papá y mamá decían, cuando alguien habla, no hables. Escucha, entonces voy a esperar que aquel idiota termine de hablar para poder contestarte. Mostrarte como un tipo sexual, capaz de todo.
Buscará mostrarse sensual y transgresor, y solo logrará verse como un títere manejado por la imbecilidad, listo para representar la infantil obra de su propio fracaso. Y yo puedo mostrar que transpiro sexo, ¿no? Que irradio sexo, como la contundencia del fluido que salpica, ¿no? Mal con las chicas no te debe ir, siempre te debe llevar algo, ¿no? No, nunca la pongo yo. Ahí no está la palabra idiota, Mariana, en el Capusotto Stories. Ustedes saben que acá sostenemos que siempre hay un programa de Capusotto que sirve para explicar un concepto filosófico, y lo encontramos como recién. Nunca la pongo, aparte cómo lo dice como final de toda la disquisición es brillante. Bueno, habrán visto como dos sentidos de la palabra idiota. Por un lado, como ligado, por un lado es un insulto, porque hoy se ha transformado en un insulto. Ustedes saben que en el insulto no importa lo que se dice. Digo, cuando Pagani y todos los que hablaron acá le dicen al otro, Moreno, a Martín Tetas, le dice idiota, tarado, le tiró toda la artillería, digamos, no le está diciendo lo que la palabra significa, ¿sí? El insulto es una palabra como no descriptiva. Es un acto performativo, si quieren. En el momento en que le decís al otro idiota, lo transformás en lo que le decís, en lo que le estás diciendo. Porque si yo te digo, sos un pedazo de mierda, no te estoy diciendo que sos soretes que han salido y se han fragmentado transformándose en un pedazo de caca o de excremento. ¿Qué fue eso? No. Evidentemente el insulto no está describiendo una realidad. Es un acto del lenguaje en sí mismo, que duele en tanto acto del lenguaje. Es al revés, estás usándolo como una comparación que sabes que la comparación duele. Entonces, vale en tanto acto lingüístico, decirle al otro y más con el tono, ¿no? Moreno diciendo, este es un idiota. Está usada la palabra. Acá usamos muchos insultos, pero porque sentimos que cuajan en el significado que uno le quiere dar. Decir la palabra mierda no es lo mismo que decir, creo que la mierda es un compuesto. Ahí no es un insulto. Ahora, si vos decís, sos una mierda, o esta mierda que está pasando, entonces tiene otra connotación, ¿no? Y después está, me parece, el otro uso, que fue como más, en lo que nos trajo Mariana, ¿no? Un uso más neutro, que es hablar de idiota como aquel que queda como en un estado así, digamos, como entre paréntesis, ¿no? Como al helado, ¿no? O sea, quedás, yendo a la etimología, te enamorás y te metes para adentro y quedás embelesado en realidad con tu propia paja, ¿no? Porque en realidad en el amor no deja de ser una idealización que haces del otro en función de tu propia necesidad. Pero es cierto que cuando te enamorás te comportás de una manera que socialmente es vista como no común, y ahí remite a la etimología del que rompe y nada, se caga. En algún punto el idiota se caga. ¿Saben qué? Y voy cerrando. La palabra estúpido, una palabra muy ligada a idiota, es una palabra que en su etimología, nos dice Giorgio Agamben, se asocia con estupefacto, que se asocia, ¿saben con qué? ¿Sabéis con qué? Con estudio. En realidad el que estudia demasiado es un estúpido. Está asociado estudio con estúpido. Hay un librito de Adrián Hidalgo que se llama Idea de la prosa, donde explica esto Agamben, porque el que estudia demasiado se estupidiza, se vuelve un idiota en el sentido filosófico, de que rompe con la normalización y serialización de la industrialización del pensamiento. Malena, para vos esa. Rompe con eso. Y entonces queda como un estúpido. Porque el sistema no pide gente que estudie demasiado. Pide gente que reproduzca y repita lo que se nos exige que hagamos. O sea, un gran alumno es aquel que se convierte en el aula en un gran idiota. Entonces, si hay idiotez, hay esperanza.